Bien hecha la presentación de los oficiantes de Alfredo Blanco, estamos con él con su columna de opinión de los días sábados. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, el tema obviamente obligado es la discusión que se ha planteado en las últimas 2 semanas y que de alguna manera se ha cerrado con la votación en el Parlamento Nacional en relación a la declaración de utilidad pública y compra o expropiación de las acciones de Repsol. Y además hay un artículo en la ley importante de declaración del recurso como un recurso estratégico, de manera tal que me parece que ese es el comentario que hay que hacer. La semana pasada yo adelanté un poco mi opinión y ahora la voy a tratar de expresar mucho más nítidamente. Dije, y lo vuelvo a decir para que no sea malinterpretadas mis palabras posteriores, de que desde hace mucho tiempo he sostenido, y lo hemos dicho aquí, que el Estado no podía estar ausente de la política vinculada a los hidrocarburos. De hecho, hemos dicho que Argentina, después de la privatización, no tuvo nunca una ley de hidrocarburos seria y no tuvo además una política energética clara. Entonces, mi opinión es que está bien que el Estado se involucre. Bueno, ahora vamos al tema de cómo se ha involucrado. Acá voy a repetir una cuestión que comentó Alfonso Pratgay, que incluso le dijo en el programa, creo, que cuando estamos discutiendo lo que ha hecho el gobierno, no estamos discutiendo que el gobierno tomó el control de los recursos de hidrocarburos. Esta expresión de la soberanía hidrocarburífera es un poco exagerada. En realidad lo que ha hecho es tomar una parte de las acciones de una empresa que representa un poco menos de 1/3 de la producción de combustible de la Argentina. De manera tal que cuando esta nueva gestión, porque el tema ya está concluido, ya es ley, seguramente lo que hay que ver ahora es cómo se utiliza el instrumento que diseñó el Poder Ejecutivo. Pero digo, por esfuerzo que se haga y supongamos que se incremente la producción un 10%, lo cual es una cantidad muy importante en términos de aumento, sobre todo en actividades como la de producción de las empresas de petróleo, digo, ese 10% es 3% de la oferta total. ¿Por qué? Porque representa 30% YPF. Claro. De manera tal que yo diría que lo que habría que ponerse a ver ahora seriamente es cuál es el programa y cuál es una norma nacional que tenga que ver con las otras productoras que existen. A poco de andar, vamos a ver de que YPF va a aumentar seguramente su producción, vamos a ver datos de que un mes creció el 1%, el 3%, el 5%, lo que fuera, pero que tiene que ver más que nada con optimizar o aumentar el nivel de utilización de lo que ya tiene. El problema es cómo se genera hacia futuro una mayor capacidad, más allá de exploración, de extracción, de destilación. Eso supone volúmenes de inversión muy importantes. Hay una cuestión a resolver y que seguramente el gobierno la está abordando porque ha tenido reuniones con petroleras muy importantes del mundo. Sí. Incluso se menciona que Repsol en realidad tenía un preacuerdo con una petrolera muy grande, China, y que bueno, el gobierno retomaría esa negociación para interesarlos en el negocio. Contra lo que se dijo al principio, nosotros lo dijimos acá, esta idea de las represalias que podía haber, si hay un rubro en el cual, digamos, entre comillas, la moral solidaria de los empresarios es cero, es en el del petróleo. De hecho, yo suelo decir, los petroleros dicen, bueno, ¿cuándo volteamos el gobierno de Nigeria? El lunes. Bueno, entonces vamos a ir el martes. Dos aspectos, petróleo y agua. Bueno, entonces digo, todo eso que se dijo forma parte del discurso que tiene tan poco sustento como todo es otro que se dice cuando los argumentos se ponen detrás del escarapela. El hecho objetivo es que va a tener que buscar un socio importante, pero además de buscar ese socio importante hay que tener un programa muy claro de inversiones. Argentina seguramente va a necesitar otra destilería, porque uno no puede pensar que va a aumentar la producción de crudo y no va a tener dónde destilarla. Claro. Bien, entonces, y esa es una inversión de miles de millones de dólares. Si efectivamente es factible explotar los yacimientos que se han mencionado durante todos estos días vinculados a petróleo no convencional, digamos, que requiere una tecnología especial para obtenerlo, que hasta ahora nadie ha discutido si tiene o no consecuencias sobre el ambiente o si tiene riesgos ambientales, pero digo, si eso se va a hacer, también requiere inversión. Yo tengo la impresión que el gobierno ha usado un poco esto para consumo interno. Ha tomado la decisión, además que ha fracasado la política que llevó adelante
de argentinización, etcétera, porque claramente venía, nosotros mostramos las cifras allá hace un tiempo de caída de las reservas y de la producción no solo de petróleo sino de gas, y lo ha usado un poco políticamente para consumo interno. Bueno, pero eso se agota después que terminan las fiestas cerca del Congreso. Lo que ahora viene es una etapa muy complicada de darle la mayor racionalidad posible al funcionamiento de YPF y darle además a la política energética en general un marco normativo claro y un programa que en algunos años pueda garantizar que Argentina no tenga más el balance energético, el sector externo en energía, con los niveles de déficit que tiene hoy. Para eso, me parece que tenemos que esperar un tiempo para ver cómo evoluciona esto. Lo peor, me parece, de esta discusión es que se planteó en términos que no tienen que ver con el problema que hay que resolver. Insisto en esta visión. Es fácil de decir, ningún país de América vendió sus petroleras, por supuesto. Chile tampoco vendió el cobre, es fácil decir eso. Sin perjuicio de que los que lo vendieron estén hoy comprando, digo, al margen de esa discusión, bueno, no se resuelve ahí solo el problema. Porque hay muchos modelos exitosos de asociación público-privada en la producción de petróleo. Ahora, lo que pasa es que hay que hacerlo exitoso y tengo la impresión que hasta ahora, ha sido más un elemento que ha servido para consumo interno de capitalización política, de otro lado, a algunos de negación absoluta, pero el hecho, digamos, objetivo, sigue siendo el que era antes que anunciaran que iban a declarar de utilidad pública las acciones. Sigue siendo el que dijimos durante mucho tiempo, que con una economía creciendo al 6, 7%, no discutamos los números, eso ya también se discuten ahora, pero no se puede si uno tiene en energía una restricción porque crece 2%. Claro. En algún momento eso se termina. De la misma forma que decimos que en algún momento uno puede decir que no hay inflación, pero en algún momento va alguien a negociar salario y siendo aliado del gobierno dice, mire, no me traiga ese número porque yo quiero el del supermercado. Claro. En algún momento hay que plantear las cosas con un nivel de racionalidad que a lo mejor no era porque este era el momento de la capitalización política, pero de acá para adelante la discusión pasa a ser dónde busco un buen socio, superando las dificultades que pueda haber en la economía internacional y cómo hago para darle a eso racionalidad. Y cuando termine de hacer eso, he estado discutiendo sobre el 30% del combustible en Argentina. Todavía debería tener ese marco de una ley nacional de hidrocarburos que me permita tener una injerencia mayor del Estado en un sector que es estratégico, que está bien definirlo como un sector estratégico, que es el de energía y combustibles. Alfredo, gracias. Sé que te tenés que ir, así que hoy me dejas solo. Te abandono. Me abandonas. Te veo el próximo sábado. Alfredo Blanco, su columna de auspicios para despedirlo.